Alberto tenía la casa pagada y ni una sola deuda, pero hoy se dio cuenta de que su vida está vacía. Descubrió que su seguridad era su propia prisión. Si te sientes estancado en la rutina, tienes que ver esto. Alberto nunca debió un centavo. Nunca llegó tarde. Y a los 52 años, se dio cuenta de que su mayor éxito era también su mayor prisión. Hay un tipo de vida que parece perfecta desde afuera, la casa ordenada, las cuentas al día, el trabajo estable, la familia que no tiene de qué quejarse, todo en su lugar, todo bajo control. Y por dentro hay un silencio, que no es paz, es el silencio de alguien que lleva años haciendo todo bien y que una mañana se despierta preguntándose si hacer todo bien era suficiente razón para vivir. ¿Lo conoces o tienes miedo de conocerlo? Esta es la historia de Alberto, un hombre que nunca falló, que nunca debió, que nunca llegó tarde y que a los 52 años, sentado en el mismo escritorio donde había pasado 30 años de su vida, sintió algo que no supo nombrar de inmediato. Había sido muy responsable con todo, menos con el tiempo. Alberto tenía una casa en una calle tranquila. No era grande, pero estaba en orden. Cada cosa en su lugar, cada cajón con su contenido específico, cada foto en la pared con su marco limpio. Su esposa Carmen decía que Alberto era el único hombre que doblaba las sábanas con escuadra. No era exageración. Alberto había aprendido desde joven que el orden era una forma de control y el control era una forma de seguridad, y la seguridad era lo que un hombre responsable debía construir para su familia. Eso era lo que le habían enseñado. Eso era lo que había practicado. 30 años practicándolo. El problema era que nadie le había explicado la diferencia entre seguridad y vida. Esa mañana de martes, Alberto se despertó antes que la alarma. Eran las 6:15. Se quedó en la cama mirando el techo. El reloj en la pared del pasillo hacía ese sonido que siempre había hecho. Ese tic-tac regular y preciso que de noche se escucha y de día desaparece entre el ruido de las cosas. Esa mañana lo escuchó. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Contó sin querer. 10 segundos, 20, un minuto completo, 60 segundos pasaron mientras él miraba el techo sin moverse. Pensó que llevaba 30 años escuchando todo ese mismo reloj, en esa misma pared de esa misma casa, y que en 30 años nunca lo había escuchado así. Se levantó, se vistió con la ropa que había dejado preparada la noche anterior. Siempre la dejaba preparada: camisa, pantalón, cinturón, todo sobre la silla del rincón. Fue a la cocina, preparó café. Mientras esperaba, miró por la ventana el jardín pequeño que tenía. El jardín también estaba en orden, el pasto cortado, las plantas podadas, todo dentro de sus límites. Alberto pensó que el jardín se parecía mucho a su vida: controlado, ordenado, dentro de sus límites. Tomó el café de pie junto a la ventana. Carmen todavía dormía. Sus hijos hacía años que no vivían en casa. El mayor tenía 28. Vivía en otra ciudad. Llamaba los domingos. La menor tenía 25. También se había ido. También llamaba
menos que el mayor, Alberto los había visto crecer desde ese mismo jardín ordenado. Primero, corriendo entre las plantas. Después, ignorando el jardín. Después, yéndose. Y el jardín sigue igual, ordenado, dentro de sus límites. En el cajón de su escritorio, Alberto guardaba una foto. No estaba en la pared como las otras. Estaba adentro del cajón, boca arriba, debajo de algunos papeles. Era una foto de cuando tenía 22 años. Estaba parado frente a un edificio en otra ciudad, con una mochila al hombro, con esa sonrisa particular que tienen las personas que todavía no saben bien lo que van a hacer, pero sienten que pueden hacer cualquier cosa. En esa foto había una versión de Alberto que había querido estudiar arquitectura, que había querido vivir un año fuera, que había tenido ideas sobre negocios pequeños que nunca había notado en ningún lado, porque en ese tiempo no sabía todavía que las ideas no notadas desaparecen. Esa versión había encontrado trabajo estable a los 23. Buen trabajo. Trabajo seguro. Trabajo que pagaba bien y que su padre le dijo que era exactamente lo que un hombre joven necesitaba. Alberto le creyó y guardó la foto en el cajón y no volvió a sacarla durante 30 años. Esa mañana de martes, antes de salir hacia la oficina, Alberto abrió el cajón. No buscaba la foto, buscaba un documento, pero la foto estaba ahí. La miró un momento. El joven de 22 años, la mochila, la sonrisa, todo ese tiempo por delante que en ese momento parecía infinito. Alberto tenía ahora 52, 30 años habían pasado entre esa foto y ese cajón. 30 años que cabían en una gaveta de escritorio. Cerró el cajón, agarró su maletín, salió hacia la oficina y en el camino, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el trabajo que lo esperaba. Pensó en el joven de la foto, en la mochila, en esa sonrisa que parecía decir que el mundo todavía era grande. Y entonces apareció una pregunta incómoda, no sobre el pasado, sobre el futuro. Si ese joven de 22 años pudiera verlo ahora, reconocería al hombre en el que se convirtió. Alberto llegó a la oficina a las 8 en punto. Como siempre, 30 años, llegando a las 8 en punto. El guardia de la entrada ya no necesitaba ver su credencial. Solo levantaba la cabeza y hacía un pequeño gesto. Alberto respondía igual. Ese ritual se había repetido tantas veces que ya no era cortesía, era simplemente movimiento. Dos personas cumpliendo una secuencia que el tiempo había automatizado. Su oficina estaba en el tercer piso. Escritorio en la esquina. Computadora, teléfono, porta lápices y una pequeña planta que Carmen había llevado muchos años atrás. Alberto la regaba todos los lunes. La planta estaba viva. Eso era todo lo que podía decirse de ella. Viva. Dentro de la maceta, dentro de sus límites. Alberto encendió la computadora. Esperó a que la pantalla cargara.
el mismo fondo de pantalla de siempre, los mismos iconos en los mismos lugares. Abrió el primer correo. El teclado hizo el sonido de siempre, ese sonido seco y rítmico que durante 30 años había llenado 8 horas al día, de lunes a viernes. Alberto ya no lo escuchaba, como el reloj de su casa, presente, constante, invisible. A las 10 de la mañana, Rodrigo apareció en la puerta. Rodrigo tenía 29 años y trabajaba en la empresa desde hacía 3. Era el tipo de persona que sonríe con facilidad, que hace preguntas en las reuniones, que llega con ideas que nadie pidió y que a veces funcionan. Alberto tenía una relación cordial con él. No cercana, cordial. Don Alberto. En un momento, Alberto levantó la mirada por encima de sus gafas. «Pase». Rodrigo entró. Se quedó de pie, con esa energía contenida de quien tiene algo importante que decir, pero todavía no sabe cómo será recibido. Quería contarle algo antes de que se enterara. Por otro lado, Alberto esperó. «Voy a renunciar». Silencio. «He decidido abrir algo propio, un pequeño negocio con un amigo. Llevamos meses planeándolo». Alberto lo observó. La camisa sin corbata, los ojos con una luz particular, una luz que Alberto reconoció sin saber exactamente por qué. «¿Y si no funciona?», preguntó. Rodrigo se encogió de hombros. «Entonces aprenderé algo que todavía no sé. Pero si no lo intento ahora». No terminó la frase. No hacía falta. Alberto asintió lentamente. «Le deseo éxito», dijo. Rodrigo sonrió y salió de la oficina. Y Alberto se quedó mirando la puerta abierta. Lo que sintió en ese momento no fue fácil de nombrar. Había algo que parecía desprecio. Ese juicio rápido de quien pasó 30 años construyendo seguridad y observa la imprudencia de los jóvenes desde la superioridad de quien cree entender cómo funciona el mundo. Rodrigo va a aprender, la realidad cobra. Las cosas no son tan simples. Eso pensó Alberto. Pero debajo de ese pensamiento había otra cosa, más silenciosa, más difícil de admitir. Una punzada. No era desprecio, era envidia. No del negocio, no del dinero que Rodrigo podría o no ganar, de la decisión, de la capacidad de mirar una vida estable y elegir lo desconocido, sin que el miedo lo detenga todo. Alberto tenía 52 años y no podía recordar la última vez que había elegido algo porque quería, no porque era responsable, no porque era lo correcto, no porque era lo que se esperaba de él, sino simplemente porque lo quería. El teclado siguió sonando. Los correos siguieron llegando. La planta siguió dentro de la maceta y Alberto siguió en su escritorio, en la esquina, parte del mobiliario, como siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, una pregunta cruzó su mente. ¿De qué sirve no deberle nada al banco si le debes todo a tu propia alma? Alberto llegó a casa a las 6:30. Como siempre, Carmen estaba en la cocina. Había algo en la estufa. La casa olía
a comida caliente y a ese aroma particular de hogar organizado que Alberto conocía desde hacía 30 años. Todo en su lugar. Todo como debía ser. Colgó el abrigo. Dejó las llaves en la pequeña mesa de la entrada. Exactamente donde siempre las dejaba. ¿Cómo te fue?, preguntó Carmen sin girarse. Bien, la respuesta salió automática, antes de pensar. Como el gesto al guardia, como el fondo de pantalla de la computadora, como todo lo que se repite tanto que deja de ser respuesta y se convierte en sonido. Cenaron con el noticiero de fondo. Carmen habló de una vecina, de algo que había visto en el mercado, de los hijos que habían llamado el fin de semana. Alberto escuchó o hizo movimiento de escuchar. Miraba su plato, llevaba la comida a la boca, asentía en el momento correcto, pero dentro de él algo ocupaba espacio. La foto del cajón, los ojos de Rodrigo y esa punzada que no era desprecio. Después de cenar, Carmen fue a ver la serie que seguía. Alberto se quedó en la mesa con el vaso de agua a medio terminar. El reloj en la pared hacía su sonido. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alberto miró la sala. Los muebles que habían elegido juntos muchos años atrás. Las fotos en la pared. Los hijos pequeños. Las vacaciones. El matrimonio. 30 años de vida organizada, colgados en marcos limpios. Todo correcto. Todo en su lugar. Y ese silencio. Un silencio que no era paz. Fue hasta la sala donde Carmen miraba su serie. Se sentó a su lado. Carmen pausó el episodio. Ese gesto pequeño de quien percibe que algo no está bien. ¿Qué pasó? Alberto tardó un momento en responder. ¿Alguna vez sientes que se detuvo? Carmen esperó. Que hicimos todo bien. Y que aún así falta algo. Carmen lo miró. Desde un lugar muy distinto. Alberto, tenemos una casa. Los hijos también. Nunca nos faltó nada. Lo sé. Entonces, esa palabra, esa pregunta tan pequeña fue la más difícil de responder. Entonces nada. Entonces todo. Entonces, 30 años guardados en un cajón. Entonces, una foto debajo de papeles. Entonces, un joven de 22 años con mochila y sonrisa que se convirtió un hombre de 52 que riega una planta todos los lunes porque es lo que se hace. No sé explicarlo, dijo Alberto. Carmen lo observó un momento más, luego reanudó la serie, no por indiferencia, sino porque no sabía qué hacer con algo que no tenía nombre. Alberto se quedó allí, en el sofá, a su lado, dentro de la casa perfecta, con el reloj haciendo su sonido, más solo de lo que se había sentido en mucho tiempo. Más tarde, fue al baño, se quedó frente al espejo, miró el rostro que el espejo le devolvía.
las entradas en el cabello, las líneas alrededor de los ojos, la expresión de un hombre que pasó la vida entera haciendo lo que se esperaba de él. Pensó en el joven de la foto. Pensó en Rodrigo saliendo por la puerta. Pensó en 30 años. Y entonces apareció una pregunta que hacía mucho no se hacía. No sobre dinero, no sobre seguridad, no sobre responsabilidad. Una pregunta más simple, más brutal, más difícil de ignorar. ¿Estás vivo? O simplemente no has muerto todavía. Alberto se miró unos segundos más sin respuesta. Apagó la luz y caminó por el pasillo oscuro de vuelta a la cama que estaba siempre en su lugar dentro de la casa, perfectamente ordenada, de la vida que había construido con tanto cuidado y que esa noche se sentía como una habitación sin ventanas. A la mañana siguiente, Alberto llegó a la oficina a las 8 en punto. Como siempre, el guardia levantó la cabeza. Alberto hizo el gesto de siempre. Subió al tercer piso. Encendió la computadora. El mismo fondo de pantalla, los mismos iconos. Pero antes de abrir el primer correo, se quedó quieto, con las manos sobre el teclado, sin escribir nada. El teclado no hizo su sonido. Alberto abrió el cajón. No buscaba ningún documento. Buscaba la foto. La sacó de debajo de los papeles. El joven de 22 años. La mochila. El edificio al fondo. Esa sonrisa que todavía no sabía lo que era tener miedo de equivocarse. Alberto lo miró durante un largo momento. El teléfono sonó. No contestó. Llegó un correo. No lo abrió. Siguió mirando la foto y pensó que ese joven había tomado una decisión a los 23 años. Una decisión responsable. Una decisión correcta. Y lo había sido. Pero incluso siendo responsable y correcta, había tenido un precio. Había costado al joven de la foto. A las 10:20 de la mañana, Alberto hizo algo que no había hecho en 30 años. Guardó la foto en el bolsillo interior de su chaqueta. Tomó las llaves y salió de la oficina en medio del horario laboral, sin reunión, sin excusa, sin explicación. Simplemente salió. La calle estaba viva. Esa fue la primera cosa que sintió, viva, de una manera que había olvidado. Personas caminando en direcciones diferentes. Un vendedor de frutas en la esquina. Dos mujeres conversando en la puerta de una tienda. Un perro acostado a la sombra. El viento. Alberto se detuvo en la acera. Sintió el viento en el rostro. No era nada especial, solo viento. Pero ¿cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se detuvo en medio de un día de semana solo para sentir el viento? Caminó sin destino. Eso también era nuevo. 30 años de rutas calculadas. Casa, trabajo, mercado, casa. Todo con propósito, todo con destino. Ahora simplemente caminaba y el mundo no se había detenido. Pasó frente a una escuela. Niños en el patio, corriendo, gritando.
riendo por razones que solo tenían sentido para ellos. Alberto se quedó mirando desde la reja. Pensó en su hijo, Daniel, 28 años, otra ciudad, llamadas los domingos. Pensó en sus conversaciones, trabajo, responsabilidades, consejos sobre seguridad, consejos sobre estabilidad. Nunca habían hablado de sueños, no de verdad. Alberto sacó el celular, miró el nombre de Daniel, jueves, 10:40 de la mañana. Daniel estaría trabajando. Igual llamó. 3 tonos. Daniel contestó en el tercero. Papá, ¿está todo bien? La primera reacción, comprobar si algo estaba mal, porque su padre nunca llamaba fuera del domingo. Todo bien. Silencio. Entonces, Alberto miró los árboles de la plaza. Quería pedirte perdón. Silencio. ¿Por qué? Por haberte enseñado solo a tener miedo, por hablarte siempre de seguridad y nunca de lo que querías de verdad. Daniel no respondió de inmediato. Alberto escuchó su respiración. Papá, no tienes que decir nada. Solo quería que lo supieras. Silencio, pero no incómodo. Un silencio diferente. De esos que aparecen cuando dos personas dicen algo verdadero. ¿Está bien?, preguntó Daniel. Alberto miró el cielo. Estoy empezando a estarlo. 6 meses después, Alberto todavía trabajaba en la misma empresa. Seguía llegando a las 8. Seguía saludando al guardia. Seguía regando la planta los lunes. Pero había una diferencia. Los martes y los jueves salía 1 hora antes. Había hablado con Carmen. Le explicó. Y esta vez ella escuchó de otra manera. Porque esa vez Alberto no llegó con una duda. Llegó con una dirección. Había encontrado un curso de arquitectura básica cerca de casa. No era universidad. No era exactamente el sueño del joven de 22 años. Era lo posible. Ahora, a los 52, con responsabilidades, con trabajo, con la vida que ya existía, pero era real y era suyo. La primera clase fue extraña. Alberto era el mayor del aula. Los demás tenían 20, 25. Lo miraban con curiosidad. El profesor pidió que cada uno dibujara algo que quisiera construir algún día. Alberto miró la hoja en blanco y por un momento escuchó la voz antigua. Eso es una pérdida de tiempo. Ya es tarde. ¿Qué vas a construir a esta edad? Pero entonces pensó en el joven de la foto y empezó a dibujar. No era perfecto. Las líneas eran torcidas. Las proporciones no eran correctas. Pero era algo que no existía antes de que él pusiera el lápiz sobre el papel. Y esa noche Alberto entendió algo. Ese es el comienzo de cualquier cosa real. Un sábado, Daniel fue a visitarlo. Después de cenar, Alberto le mostró su cuaderno de dibujos. Daniel pasó
las páginas despacio. ¿Cuándo empezaste? Hace 3 meses. Daniel observó uno de los dibujos. Está bien, papá. No era un elogio educado. Era una observación honesta. Alberto lo supo. Hay 3 hombres en esta historia. Manuel, Ricardo, Alberto. 3 vidas diferentes. 3 heridas distintas. 3 caminos que llevan al mismo lugar. Manuel preguntó, ¿a dónde va mi dinero? Ricardo preguntó, ¿para quién estoy trabajando? Y Alberto hizo otra pregunta. ¿Estoy vivo? Debajo de las 3 preguntas había la misma verdad. El dinero es una herramienta importante, necesaria, pero solo una herramienta. El tiempo no lo es. El tiempo es el material, el único que realmente existe. El dinero puede recuperarse. Las oportunidades pueden volver con otra forma, pero el tiempo que se fue no vuelve. Alberto todavía riega su planta los lunes, pero ahora hay otra planta en casa, una más grande, cerca de la ventana, donde entra más luz, fuera de los límites del vaso antiguo. A veces, Alberto la observa antes de ir al trabajo, creciendo hacia la luz, sin pedir permiso, sin esperar el momento perfecto, solo creciendo. Y antes de cerrar este video, quiero hacerte una pregunta. No sobre dinero, no sobre trabajo, sobre ti. ¿Estás vivo? ¿O simplemente no has muerto todavía? Porque hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Manuel lo descubrió a los 43, Ricardo a los 38, Alberto a los 52. ¿Cuántos años tienes tú? Tal vez todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo para hacer una pregunta diferente. Escríbelo en los comentarios. ¿Estás vivo o solo no has muerto todavía? Si esta trilogía tocó algo real dentro de ti, suscríbete a Fuego al Amanecer. Aquí contamos historias de hombres comunes, con preguntas reales y decisiones que cambian direcciones. El próximo hombre ya está esperando.